Hola, ¿qué tal? Sergio Lavarrieta por acá. Vamos a hablar hoy día sobre el proceso de análisis estratégico y cómo se llega desde el análisis a la formulación de una estrategia competitiva, en términos generales. Entonces, como hemos visto, el análisis estratégico tiene como dos partes, uno es el análisis del entorno y el otro es el análisis interno. Como veíamos anteriormente, el valor, digamos, el valor que una empresa puede generar y capturar va a venir de dos fuentes. Una son las fuentes externas, que son las características de la industria, cuántos consumidores hay, qué es lo que necesitan los consumidores, si están muy ávidos o no por los productos, si tienen otras alternativas, etcétera. Y cuál es el grado de competencia. Obviamente que yo puedo estar en un mercado donde hay mucha competencia, muchos competidores y pocos clientes, entonces eso va a ser mucho más complicado de capturar valor de ahí. En cambio, si yo estoy en un mercado donde hay muchos consumidores, donde la demanda está creciendo y hay pocos competidores, o yo soy el único ahí presente, obviamente que ese entorno va a estar más proclive a lo que yo ofrezca y probablemente voy a poder extraer más valor de ese mercado. Recuerden que ese mercado en forma central está influido por los consumidores, por la cantidad de consumidores y por lo que quieren los consumidores y por ende por lo que están dispuestos a pagar. O sea, es una fuente de valor que está en el exterior y uno puede ver la parte del microentorno o lo más directo, que son los clientes o los competidores, después lo que se llaman las fuerzas competitivas o la industria, y en forma un poco más hacia afuera está el macroentorno, ¿cierto? Donde está, por ejemplo, el entorno económico, el entorno social, el entorno tecnológico, etcétera, que afecta de alguna manera a los clientes, afectan a los competidores que participan en una industria. O sea, del análisis externo yo voy a poder extraer cuáles son las oportunidades que yo veo y cuáles son las amenazas. Si hay más oportunidades que amenazas, obviamente que va a ser un entorno más positivo, con más atractivo y con más, de alguna manera, rentabilidad potencial, con valor que se puede capturar. Si es que el entorno es al revés, que las amenazas son más fuertes que las oportunidades son mayores, obviamente que ahí vamos a estar en un entorno más complejo, donde probablemente se puede capturar poco y las rentabilidades esperadas en general de todos los que participen en esa industria va a ser más bajo. Por el otro lado, las otras fuentes de valor, de donde yo puedo generar y capturar valor, están en el interior de la compañía. Si la empresa o la organización tiene características muy distintivas, habilidades muy especiales, competencias especiales, recursos que son únicos, ¿cierto? Activos, marcas, patentes, qué sé yo, habilidades que son únicas dentro de la industria, eso van a ser su fortaleza y en base a esa fortaleza lo más probable es que van a poder capturar valor, ¿cierto? Van a poder ofrecer productos que son distintos a los que ofrece el resto de la competencia, que los consumidores van a preferir o van a estar dispuestos a pagar más por ello, y eso les va a generar una rentabilidad, un desempeño superior o una mayor venta. Por cierto, también ese análisis interno, que es un análisis que igual es comparado a lo que tienen los competidores y en función de lo que valoran los clientes, pero es focalizándome en las cosas que uno tiene como compañía, como organización, también puede identificar áreas de mejora o áreas donde uno tiene debilidades. Entonces, en base al análisis interno uno podría extraer cuáles son las fortalezas y debilidades. Y al unir estas dos cosas, digamos, al tratar de compatibilizar las fortalezas y debilidades con las oportunidades y amenazas que se observan en el mercado, voy a poder formular una estrategia. ¿Para qué? Para aprovechar la fortaleza y explotar oportunidades, tratar de aminorar mis debilidades, ¿cierto? Y tratar de alguna manera de protegerme de las amenazas que existen en el entorno. Y a través de esa estrategia, mi objetivo principal va a ser generar valor al público, a la sociedad, en este caso al entorno directo, a los clientes que yo quiero servir, y en el mismo tiempo capturar parte de ese valor que yo genero y capturarlo como ganancia para la compañía, ¿cierto? Entonces la primera fase es como es del análisis y formulación estratégica y que llega hasta la formulación de la estrategia. Después de que yo tengo formulada la estrategia, voy a pasar a la fase que aparece ahí a la izquierda que dice implementación. Entonces tengo una primera fase que es análisis y formulación. Primero tengo el análisis, estos dos cuadraditos, análisis de entorno y análisis interno. Después voy a tener, en base a eso voy a determinar oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades. En base a eso voy a generar una estrategia, voy a hablar un poco de eso, de qué decisiones tengo que tomar ahí para hacer una estrategia competitiva. Y después que tengo esa estrategia competitiva para que se produzcan el valor realmente y para que se generen ganancias para la compañía, obviamente que voy a necesitar implementarla. No basta con solamente formularla, necesito que se implemente, que se ejecute al interior de la organización. Entonces,
reitero, tenemos entonces análisis, tenemos formulación, que es cuando se determina la estrategia competitiva, y después vamos a tener la implementación. En esto vamos a quedarnos más bien en esta cápsula, nos vamos a quedar en las primeras dos partes, ¿cierto? Con un énfasis en lo que es el análisis. Entonces, vamos a ver algunas herramientas que nos sirven para el análisis del entorno y después vamos a hablar un poquito del análisis interno. Del análisis del entorno, como ya les he mencionado, la fuente de valor, el que evalúa el valor, el que de alguna manera determina que algo es más valorado o no, son los clientes, no es ni uno, no es el competidor, no es el propio operador o organización, ni los competidores, ni el gobierno, ni nadie, es básicamente los clientes, las personas que están dispuestas o no a pagar o mucho o poco por un determinado bien, que definen qué es lo que quieren en el fondo, ¿cierto? Y como lo mencionaba anteriormente, los clientes son de alguna manera heterogéneos. ¿No? Si bien tienen algunos elementos comunes, por ejemplo, todos los que les gusta, como decíamos en la clase, todos los que les gusta ir al circo, probablemente tienen algunas cosas similares, pero dentro de ellos hay algunos que les van a gustar más los actos de payaso, otros les van a gustar más los malabaristas, otros les van a gustar más, las cosas más artísticas, otros les van a gustar más las cosas con animales, otros no les van a gustar los actos con animales, etcétera. Entonces, va a haber muchos grupos o segmentos que son los que uno tiene que tratar de identificar entre este conglomerado de clientes, separarlos en distintos segmentos, porque así uno puede detectar que a lo mejor algunos de estos segmentos no están siendo satisfechos, o que necesitan cosas distintas, o que están cambiando sus gustos, o que de alguna manera quieren otras cosas. Entonces, el análisis de los clientes es muy importante. Lo otro que es muy importante para hacer el análisis del entorno es saber cuáles son mis competidores, por lo menos identificarlos, cuáles son mis competidores directos, los que son un poquito más lejanos, pero quiénes están compitiendo conmigo y qué más o menos es lo que ofrecen, qué características tienen, qué tamaño tienen, qué tecnología tienen, son nacionales, son extranjeros, cómo son mis competidores, ¿cierto? Ese es un segundo punto. Pero la competencia es más que solamente los competidores. Como se aprecia en este esquema, este es un esquema bastante conocido que se llama el de las 5 fuerzas de Porter, ¿cierto? Es un esquema que nos permite analizar la competencia en un sentido ampliado, un sentido más amplio que solamente los competidores directos. Los competidores directos sí están al centro. Si ustedes se fijan, ahí está en ese cuadradito amarillo, aparece cuál es el grado de competencia que está en el mercado y que está determinado de alguna manera por la rivalidad entre las empresas. Si hay mucha rivalidad, si hay muchos competidores, obviamente que la competencia va a ser bien fuerte, va a ser fiera, ¿cierto? Mientras más fiera sea la competencia, eso normalmente se va a traducir en que hay, por ejemplo, guerras de precios, que se empiezan a bajar los precios, o que, por ejemplo, se hacen promociones, o que se tratan de mejorar algunas cosas, hacerle mejoras al producto para que la gente le prefiera, sin subir los precios. En general, cuando hay mucha competencia, mucha rivalidad, ¿cierto? Obviamente que la rentabilidad potencial de esa industria va a caer un poco, porque van a estar todos peleándose por los consumidores, ¿cierto? Ahora, si vamos en un sentido amplio de la competencia, hay otros competidores que están no directamente, pero que pueden afectar igual la rentabilidad de esa industria. Si, por ejemplo, yo observo que hay muchos competidores potenciales, o sea, están como ahí al acecho, están listos para entrar, están preparados, ya sea porque vienen, por ejemplo, del extranjero, o a lo mejor otros competidores que están en otras industrias que les interesa entrar a esta industria. Puede ser que eso también, o sea, que haya mucho de eso, de amenaza de potenciales entrantes, amenaza de futuros competidores, eso también va a aumentar el grado de competencia interna, porque yo sé que a futuro, o sea, ahora la competencia está, supongamos, más o menos, pero yo sé que a futuro va a ser peor. Entonces, dado eso, me interesa mucho hoy en día tratar de alguna manera de tener una posición más fuerte, para prepararme a los otros competidores que están ahí, al acecho, ¿cierto? Por otro lado, si es que hay muchos sustitutos, lo que aparece ahí con el punto 5, ¿cierto? Si hay amenaza de sustituto, eso también es competencia, es una competencia más indirecta, una competencia sustitutiva, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del circo, yo ya mencionaba, en la industria del circo, bueno, obviamente hay mucho circo y qué sé yo, pero además tiene muchos sustitutos, porque tiene los sustitutos que son, bueno, ahora estos circos más artísticos, pero también tengo, qué sé yo, arte, tengo teatro, tengo conciertos de distintos géneros musicales, conciertos musicales, tengo eventos deportivos, etcétera, ¿cierto? Entonces, mientras más sustitutos hayan, ¿cierto? El nivel de competencia que hay en ese mercado va a ser mayor y por lo tanto el atractivo, la rentabilidad potencial que cualquier actor tenga ahí va a ser menor, ¿cierto? Esto independientemente de si soy bueno o soy malo. Si yo entro en una industria,
Si yo, por ejemplo, estoy participando en la industria del circo y veo que hay mucha realidad porque hay muchos circos, además siento que hay muchos circos que están por entrar, ¿cierto? Que vienen de otros países y que a lo mejor van a entrar al mercado local. Y además tengo estos sustitutos que cada vez son más, el cine, el arte, etcétera. Entonces la competencia es mucho más fiera y probablemente la rentabilidad que yo puedo lograr participando ahí, o que cualquier empresa puede lograr participando ahí, va a ser menor, va a reducirse. Si a eso le sumo el poder de negociación que pueden tener los clientes, ¿cierto? Porque si los clientes se ponen más exigentes, si los clientes se ponen más inteligentes, si los clientes son más educados, si los clientes entienden mejor, si los clientes además están más informados de las opciones que hay, bueno, no, ya no les voy a poder cobrar cualquier precio, porque la gente va a saber que algunos precios están un poco extra, un poco sobrepasados y no van a ir o van a pedir que les rebajen o lo que sea, ¿cierto? Entonces, tener clientes más exigentes o con mayor poder de negociación, que tienen más alternativas, esos clientes de alguna manera van también a deteriorar la rentabilidad potencial de ese mercado. Y por otro lado, la última fuerza, que es la fuerza que aparece ahí arriba, ¿cierto? De los proveedores, lo mismo puede pasar por el lado de los proveedores. Supongamos en una industria como el circo, y supongamos que por alguna razón escasean los payasos, escasean los artistas circenses. Entonces los proveedores se hacen muy escasos. Si los proveedores se hacen muy escasos, el poder de negociación de los proveedores va a aumentar. Y si aumenta el poder de negociación de los proveedores, yo para contratar los buenos payasos, o para contratar los buenos artistas de trapecio, ¿cierto? Si son muy pocos o son escasos, lo más probable es que tenga que pagarles más para atraerlos a mi circo y que no se vayan a otro circo. Mientras más escasos sean, mientras mayor sea su poder de negociación, por otras razones también, aparte de eso, ¿cierto? Ellos van a cobrar más caro. Y si cobran más caro, van a caer las rentabilidades en general de la industria. Porque todos los circos que estén ahí para tratar de atraer a sus mejores trabajadores, que son proveedores en el fondo, ¿cierto? Va a ser más costoso y les va a bajar la rentabilidad potencial en esa industria. Entonces, este esquema me sirve para determinar cuál es el grado de competencia, pero también, como un espejo de eso, mientras mayor competencia haya entre estas distintas fuerzas competitivas, mientras mayor haya, ¿cierto?, se deteriora la rentabilidad potencial de esa industria. Y por lo tanto, cada vez más, cualquiera que esté participando ahí, cualquier empresa que esté participando ahí, su rentabilidad va a bajar. ¿Ya? Ahora, claro, después yo puedo decir, bueno, dentro de esa industria, a pesar de que está bajando o la competencia es muy fuerte, yo puedo hacer algunas cosas para defenderme o para buscar algunos nichos, algunos espacios dentro de esa industria que me permitan de alguna manera tener una rentabilidad un poco mejor. Pero yo sé que el piso, la base, el promedio, digamos, de alguna manera de la rentabilidad de esa industria va a ser más bien bajo. ¿Ya? Al revés, si es que hay pocos competidores en la industria o la rivalidad es baja, si es que no hay sustitutos, si es que la amenaza de entrante es baja, si es que los clientes no tienen tanto poder de negociación y el poder de la negociación de los proveedores es bajo, si todas estas cosas son bajas, obviamente que en ese caso la rentabilidad potencial y el atractivo de esa industria va a ser mucho mayor. Y en general cualquiera que esté participando o que entre a participar en esa industria va a tener, aunque no sea excelente él, ¿cierto?, va a tener una rentabilidad potencial más bien alta. ¿Sí? Esto nos permite de alguna manera examinar una de las partes importantes del entorno. Vimos los clientes por un lado, ¿cierto?, que de alguna manera están involucrados acá también, los competidores, y este esquema, el del análisis de las 5 fuerzas, nos permite ver o tratar de explicar por qué en algunas industrias hay mayor rentabilidad que en otras. Si ustedes se fijan en este cuadro que está acá, bueno, del 2015, pero no es tan atrás, ¿cierto? Aquí aparecen distintas industrias y cuáles son las que son más rentables. Entonces fíjense que ahí aparecen las rentabilidades, sobre 20% de rentabilidad, la industria de tecnología de la salud, la industria financiera está por ahí cerca también, después viene la industria de tecnología de servicio, después la tecnología electrónica, después los productos de consumo no durable, después viene el transporte, después el servicio de consumo, la utilities, utilities son energía, agua, ese tipo de cosas. Después comunicaciones, procesos, etcétera, etcétera, hasta llegar a, por ejemplo, servicio de distribución. Fíjense, servicio de distribución,
la rentabilidad es más bien baja. ¿Por qué puede pasar eso? Porque en algunas industrias, por ejemplo en la industria de tecnología de la salud, hay menos competidores, se requieren habilidades muy especiales, ¿cierto? Un conocimiento muy particular, y además lo que producen es muy valorado, porque imagínense, en el área de la salud, entonces la gente siempre se quiere, o la mayoría de la gente quiere estar mejor, quiere estar más saludable o quiere vivir más. Entonces tienen mucho valor para los clientes. Y como son pocos y no hay muchos sustitutos, ¿cierto? Uno puede decir, usando el modelo de las 5 fuerzas, si aplico este modelo, me voy a dar cuenta que en el caso de la tecnología de la salud va a haber menos competencia, entre comillas, y por lo tanto el atractivo y la rentabilidad potencial va a ser mayor. En cambio, en la industria de los servicios de distribución, o sea, las motos, todo lo que es distribución, ¿cierto? Hay mucha competencia y hay mucha sustitución. Está el transporte terrestre, el transporte marítimo, el transporte aéreo. Hay muchos actores. Y además lo que ofrecen, fíjense que el servicio que se ofrece es bastante homogéneo, digamos. Si bien siempre se puede hacer alguna diferenciación, no tiene que ver con fabricación, tiene que ver con llevar un producto de un lugar a otro. Es llevar cosas, transportar cosas. Es cierto que igual puede haber algún conocimiento especializado, pero en general es menos que en el caso de las tecnologías de la salud, pueden aparecer más actores, y si no los hay, fácilmente pueden entrar nuevos actores, ¿cierto? A esa industria. Entonces eso hace que probablemente la rentabilidad de algunos sectores sea mayor que otros. El análisis de las 5 fuerzas me va a permitir esta realidad, digamos. O analizar esta realidad y llegar a una cierta conclusión. ¿Ya? Otro ejemplo de esto es, por ejemplo, en el área de la salud. En el área de la salud, fíjense que aquí en Chile ha habido mucha discusión y todo el mundo se queja de las farmacias, que las farmacias están coludidas y etcétera. Y de acuerdo, por lo menos lo que se sabe, probablemente en algunos casos hicieron algunas cosas no adecuadas, digamos, o ilegales en algunos otros. Pero, si ustedes examinan aquí, fíjense las rentabilidades potenciales de las distintas industrias. La rentabilidad, perdón, de las distintas industrias. Las farmacias aparecen ahí casi con un 6%. Son una industria que tiene una rentabilidad bastante baja comparado con otras. Si ustedes lo comparan con los hospitales tienen una rentabilidad bastante más alta, los hospitales privados, obviamente. Y si van a hacer, por ejemplo, a dispositivos médicos, mucho mayor, 12%, y fíjense, en la industria farmacéutica, no la farmacia, o sea, los laboratorios, todo lo que hacen los remedios, digamos, las drogas, los tratamientos, ellos tienen una rentabilidad altísima, 26%. Y nuevamente se pasa lo mismo que nosotros decíamos anteriormente. Vender remedios o vender cosas como de retail, bueno, hay muchos que pueden hacerlo. De hecho, esto es más de Estados Unidos y de la industria mundial. Por ejemplo, en Estados Unidos, un supermercado puede vender aspirina, puede vender cualquiera de los remedios más, digamos, que no requieren receta médica. Acá en Chile, fíjense que hace un tiempo atrás, varios ministerios, de hecho en el último gobierno, y también entiendo que en los anteriores, se intentó que los supermercados pudieran vender productos que se llaman sin receta médica, ¿cierto? Como la aspirina, como el paracetamol, como ese tipo de cosas. Si uno lo piensa, ¿por qué no se pueden vender en un supermercado y sí se pueden vender en una farmacia si no requieren receta médica? Bueno, se opusieron los médicos, un grupo, o por lo menos un grupo de los médicos, obviamente se opusieron la farmacia, obviamente también se opusieron los laboratorios farmacéuticos, ¿cierto? Pero ¿a quién beneficiaba eso? Eso beneficiaba básicamente a los consumidores, porque ¿qué hacía? Que aumentara la competencia de la farmacia. Entonces, muy chistosamente, todo el mundo se quejaba contra la farmacia, que la salud es muy cara, que los remedios son muy caros, pero una medida que es simple, sencilla y que hace que aumente la competencia en la distribución de los remedios, sobre todo los que no necesitan receta médica, o sea que uno lo puede comprar sin nada, ¿cierto? Básicamente pidiéndolo. Bueno, si puede hacer eso, ¿por qué no lo puede hacer en un supermercado? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, se opusieron y al final todavía no se aprueba. Y por lo tanto todavía no se pueden comprar ese tipo de remedios en los supermercados. El día que pase, adivinen lo que va a pasar con esos medicamentos. Todos van a bajar de precio y la gente, por lo menos, de esos remedios que son muchos y que mucha la gente lo usa normalmente, van a bajar, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo en este caso es una regulación, ¿cierto? En este caso, fíjense que una regulación impide, o sea,
hay potenciales entrantes. En el caso de la industria de las farmacias serían los supermercados. Hay una amenaza a los potenciales entrantes. ¿Por qué no entran? No porque no quieran, sino porque alguien le pone una barrera a esa entrada, y en este caso una barrera legal. Si se levantara esa barrera legal, automáticamente habría más competencia. Ahora, como los competidores internos saben que existe eso, igual están poniendo el ojo para evitar que los supermercados sigan presionando para entrar. Ellos probablemente también van a tener que competir un poco, van a tener que bajar un poco los precios, de modo de no hacerle tan atractivo esto a los supermercados y que los supermercados se mantengan un poco a raya. Pero seguro, se levanta esa barrera a la entrada, que es legal, ¿cierto? Entran muchos otros operadores a este mercado de la distribución de remedios, de drogas, digamos, de medicamentos sin receta médica, y mejora la distribución. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Empeora el negocio para la farmacia. Todo lo que están operando en el mercado de la farmacia, aumentar la competencia, por lo tanto disminuye la rentabilidad, ¿ya? Entonces fíjense, por eso este esquema que incorpora esta competencia ampliada es tan popular, es tan importante y tan popular. En la diapositiva siguiente, yo no la voy a explicar en tanto detalle porque quiero ver las otras cosas. Ahí aparecen para cada una de las fuerzas algunas de las variables que uno debiera analizar. Fíjense que recién hablaba, por ejemplo, en el caso de la amenaza de potenciales entrantes, hablaba de las barreras de la entrada. Y ahí hay algunas barreras que uno podría examinar. Fíjense que en el último, ese cuadradito donde dice barrera de la entrada, la última de los puntos y el punteo dice regulación. Entonces es una de las cosas que puede afectar. Y en los distintos cuadrados aparecen distintos puntos que pueden afectar que exista más o menos amenaza de los potenciales entrantes, poder de negociación de los proveedores, de los compradores o amenaza de los sustitutos. Entonces, si uno lo quisiera hacer súper preciso, súper analítico, debería examinar cada uno de estos puntos, y examinando cada uno de estos puntos va a hacer un mejor análisis, ¿ya? Yo les recomiendo que utilicen, que chequen, fíjense en ese cuadro, traten de aplicarlo para analizar las industrias o el entorno directo que están enfrentando las distintas organizaciones, las empresas, ¿ya? Ahora, recuerden que esto es para toda la industria, no es para una empresa en particular. O sea, cuando yo analizo la industria de los supermercados, es toda la industria de los supermercados. Cuando yo analizo la industria de la cerveza, es toda la industria de la cerveza. Cuando analizo la industria de la distribución de medicamentos, es esa industria. Entonces, ese análisis es común, supongamos, para todas las empresas que compiten en Chile. O sea, para Salcobran, para Farmacia Ahumada, para Cruz Verde y otras, ¿cierto? Ahora, eso es común, pero hay una parte que no va a ser común, que es la parte del análisis interno, que ahí voy a examinarme qué cosas tengo yo que no tienen los otros y viceversa, qué cosas tienen los otros que no tengo yo, ¿ya? Ahora, este entorno, el análisis de entorno no termina aquí. Hemos analizado los clientes, los competidores, la competencia ampliada, digamos lo que se le llama a veces el análisis de la industria, ¿cierto? Ahí estamos haciendo un ejemplo. Pero además tenemos que examinar el análisis del macroentorno, porque el entorno, que es el entorno más mayor, digamos, donde todas las industrias participan de alguna manera, nosotros nos vemos afectados por lo que pasa con lo político, con lo legal. Fíjense, en este momento en Chile, en los últimos 2 años, por las distintas cosas que están pasando, pero no solamente en Chile, fíjense, en Colombia, en otros países, en Argentina, ¿para qué decir? Argentina lleva, no sé, 30 años con dificultades políticas de distinto tipo, digamos, y que no se ponen de acuerdo respecto a cómo, de alguna manera, desarrollar el país, y eso hace que, obviamente, el país, en general, cualquier industria, se deteriore, ¿no? En Chile esto está pasando ahora, ojalá que no dure mucho más y que nos pongamos de acuerdo luego, ¿cierto? O que de alguna manera nos informemos, nos ilustremos y que de alguna manera el conocimiento ilustre lo que debiera hacer y que nos pongamos de acuerdo al respecto. Pero si seguimos, por ejemplo, con un disturbio político, con enredo, con la gente no se pone de acuerdo, etcétera, y con querer cambiarlo todo o que no querer cambiar nada y generando conflicto, obviamente que el tema político va a afectar a cualquier industria. Bueno, algunas las va a afectar positivamente, ¿cierto? Porque siempre hay ganadores y perdedores, pero a la mayoría les va a afectar negativamente. Imagínense la industria de las casas, de las habitaciones. Todo el mundo dice hay una escasez de casas. Bueno, toda esta incertidumbre política, toda esta incertidumbre legal, el aumento del impuesto, el aumento de las contribuciones, no ayuda en nada a solucionar el problema de las casas o del departamento, de la habitación. Al revés, lo aumenta. O sea, la misma gente que está, entre comillas, tratando de ayudar o diciendo que quiere ayudar a sus conciudadanos para que consiga casa,
cuando crea leyes tontas, cuando crea leyes que desincentivan la inversión, que desincentivan la producción de casas, adivinen lo que pasa. Si hay menos casas que se producen y la demanda sigue creciendo, hay más gente que vive en Chile, aparte hay más inmigrantes que viven en Chile, la oferta se queda fija o crece poco y aumenta la demanda, adivinen lo que va a pasar, pues, sube el precio. Entonces, en vez de estar buscando otro tipo de soluciones, ¿cierto? Que son más inteligentes, como estimulamos la inversión en casa, como estimulamos que haya más oferta, de repente aquí nos ponemos un poco al revés. Entonces, decimos que queremos solucionar el problema, pero en realidad lo estamos perjudicando. Entonces, el ambiente político legal puede ayudar o puede empeorar la situación de una industria. En el caso de que lo estaba diciendo recién, el que haya incertidumbre, el que se aumenten los impuestos, el que también desde un punto económico, ¿cierto? Lo que ha pasado producto de la pandemia, lo que está en este momento produciéndose por el entorno global, la escasez de materias primas, el tema de la cadena de suministro que se ha cortado y eso se ha exacerbado con la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿cierto? Bueno, eso hace que hayan condiciones económicas y condiciones de recursos que han hecho que los costos de los materiales de producción, en este caso de construcción, hayan aumentado. Si aumenta eso, obviamente que afecta a la industria, afecta lo que veíamos recién, ¿cierto? Los proveedores tienen menos material que ofrecer, por lo tanto tienen mayor poder de negociación porque es lo único que tienen y lo pueden vender más caro, ¿cierto? Y la empresa constructora que necesita construir, ¿qué puede hacer? Tiene que comprarlo, entonces o lo compra o se demora. Y si se demora en construir, dado que tiene que pagarle a los trabajadores, etcétera, le aumentan los costos. Entonces, por todos lados le aumentan los costos. Hay aumento en la inflación, ¿cierto? Eso también es un factor económico. Si hay un aumento en la inflación y hay algunas personas que les tienen que pagar este aumento, no todo igual, pero igual le tienen que pagar un poco más para tratar de compensar la pérdida de poder adquisitivo, bueno, le suben también los costos por ese lado. Entonces le suben los costos por el lado de los proveedores, le suben el costo por el lado de los trabajadores, le suben los costos por todos lados, ¿cierto? Entonces, bueno, ese es un factor que afecta a la industria. También lo social, fíjense, a propósito de la industria nuevamente de construcción o de departamentos, supongamos. Antes, hace 50 años atrás, la gente vivía 2, 3, 4 grupos familiares en una misma casa. ¿Y qué es lo que hacían? Todavía ocurre, pero cada vez menos, ¿cierto? ¿Qué es lo que hacían si se incorporaba, por ejemplo, uno de los hijos crecía y eventualmente se casaba o emparejaba, hacía una casita al fondo en el patio? O expandían un poco. Y así al final terminaban viviendo la abuela, los papás y un par de hijos, o un hijo, una hija, ¿cierto? Con su familia al interior de la misma casa. Pero eso ha cambiado, ya sea por razones económicas, que hay muchas más personas que tienen acceso a más bienes y a más ingresos, pero también ha cambiado porque socialmente o culturalmente la gente ya no quiere eso, o valora la independencia, valora su propio proyecto de vida, valora la autonomía, y por lo tanto quiere vivir solo. Y por eso surgen todos estos departamentos chicos. Entonces a mí me da risa cuando alguna gente dice, es el colmo que aparezcan todas estas cajitas de fósforo y todos estos departamentos pequeños, etcétera. Pero la gente no se olvida de esto. Se olvida de que antes lo que está cambiando la mayoría de las personas están cambiando una pieza dentro de una casa o una pieza que tenía que compartir con otro hermano o hermana, ¿cierto? O otra persona al interior de la casa, la está cambiando por un departamento que puede ser pequeño y todo, ¿cierto? Pero en el que él está solo, que está autónomo y que de alguna manera tiene su individualidad. Y esa persona lo valora. Ahora, es cierto que son chicos, es cierto que tienen otros problemas, pero si uno lo compara los departamentos que tenemos acá con los departamentos que hay en otros lados, voy a decirlo así, en Japón, incluso en China, en países asiáticos y en otros lados, pues, esto casi son de lujo, digamos. Claro, la gente... Y lo otro que es importante, que tiene que ver con lo que conversábamos en una clase anterior, ¿cierto? Es que finalmente las personas, ellos decidieron irse a vivir ahí. Y consideraron las distintas cosas, las distintas opciones y prefirieron salirse de su casa e ir para allá o no estar en una casa muy lejos, ¿cierto? A lo mejor estaban más cómodos desde ese punto de vista, pero estando en un departamento quizás en el centro o cerca del centro, gastan menos tiempo en transporte, gastan menos plata en transporte, tienen más tiempo para ellos mismos y prefieren eso. ¿Y quién es uno para determinar que eso es mejor que lo otro? ¿Cierto? Bueno,
Entonces, fíjense que es un factor social demográfico que afecta a que de alguna manera afecta cómo los consumidores y cómo la gente de alguna manera se maneja y decide qué le gusta y qué no le gusta. Por lo tanto, todas estas cosas, lo político, lo económico, lo social demográfico, lo tecnológico y lo ambiental, afectan a las distintas industrias. Fíjense lo demográfico. El que haya una inmigración de más de 1 millón de personas en 4 o 5 años a Chile, y obviamente Santiago en particular, pero en general a Chile, bueno, eso es un 5%, más de un 5% de la población. Más de un 5% de la población en un mercado enorme, ¿cierto? Y muchas de esas personas tienen gustos, si bien latinos, puedo llamarlo así, de Latinoamérica, distintos. Porque la comida en Perú, la comida en Colombia, la comida en Venezuela, la comida en Argentina, no es la misma que la comida acá. Tienen música que les gusta distinto, formas de vestirse distintas, formas de hablar diferentes, les gustan productos diferentes, ¿cierto? Bueno, y por eso tenemos aquí, por ejemplo, en el rubro alimenticio, por dar una cosa, ¿cierto? Tenemos, qué sé yo, las arepas, tenemos frutas que antes no conseguíamos, tipos de empanadas que antes no habían acá, qué sé yo, ¿para qué decir la influencia de la comida peruana en Chile, ¿cierto? Bueno, eso va permeando la cultura, va generando oportunidades también, ¿cierto? Si uno sabe que si entraron 500.000, 700.000 venezolanos en el último tiempo a Chile, quizás más que eso, ¿cierto? Obviamente que la gente que ofrezca música venezolana, comida venezolana, ambiente venezolano, ropa que le gustan a los venezolanos, bueno, tiene un mercado ahí, ¿cierto? O sea, fíjense que en distintos mercados la industria le va a afectar lo macro y uno tiene que examinarlo, ¿ya? Entonces, las últimas dos cosas que están ahí son lo tecnológico, que ustedes se podrán imaginar que obviamente afectan, los cambios tecnológicos afectan a varias industrias, pero uno tiene que siempre estar preocupado de cuáles son los cambios que afectan más a una determinada industria en particular. Y el último punto que aparece ahí es digamos, la fuerza del ambiente, del medio ambiente o lo ecológico, y que también influye, ¿cierto? Y bueno, en el caso nuestro en particular, en el caso de Chile en particular, claro, hay efectos de los cambios en los climas y en particular hemos tenido sequías muy fuertes y el tema de la sequía parece ser un tema importante que está afectando a muchas industrias. Imagínense ustedes tienen una fabricación, una producción de palta. Bueno, les va a afectar, en general agrícola. ¿Por qué? Porque hay gente que va a estar reclamando porque no tienen agua, justamente porque no tienen agua, ¿cierto? Y otra gente, y otros productores de otras cosas que se necesitan, así, o sea, otro tipo de fruta o de hortalizas también van a reclamar de que necesitan agua. Entonces, eso está afectando. Si hubiera abundancia de agua, estaría espectacular. Si hubiera mucha abundancia de agua, también estaríamos reclamando, porque habrían inundaciones, habrían problemas, etcétera. Entonces, fíjense que siempre lo ecológico, lo ambiental puede tener un efecto y hay que estarlo considerando y ver cómo de alguna manera o paliar el efecto o cómo eventualmente pueden aparecer oportunidades. Una oportunidad grande, por ejemplo, en el caso de nuestro, en el tema energético, ¿cierto? Tenemos dos grandes fuentes de energía limpia, barata, que en otros países no tienen esa, de hecho tres. Tenemos el sol, tenemos el agua, toda la energía hidroeléctrica, que no tengo idea por qué ha perdido fuerza cuando una de las energías más limpias del planeta, o sea, entre que yo haga funcionar unas turbinas con agua versus que utilizar, qué sé yo, carbón, es evidente cuál es más ventajoso, ¿cierto? Pero bueno, como que perdió fuerza y la gente solamente piensa en las turbinas de aire y lo del sol, pero tenemos también agua. O sea, tenemos aire, agua y sol. Y si a eso le agregamos otro tipo de agua, que son las mareas, también tenemos otra fuente de energía. Entonces ahí hay oportunidades para resolver un problema que siempre va a estar presente en todos los países, que es cómo conseguimos energía, sobre todo cuando la población eventualmente está aumentando. Bueno, este es el PESTE. Hay gente que también le pone el PESTEL, el L es lo legal, y lo legal en el PESTE está en la primera parte en político, pero es lo mismo, ¿cierto? Y uno debería analizar cada uno de estos distintos entornos, el político, legal, el económico, social, demográfico, el tecnológico y el ambiental o ecológico. Bueno, eso es con el análisis del entorno o el análisis externo. Y a través de eso uno podría identificar cuáles son las principales oportunidades y amenazas que identifica, tanto a nivel macro, o sea, del macroentorno, del PESTEL, pero también a nivel de las fuerzas competitivas de los clientes y los competidores directos. Como contraparte, tenemos que ir a las fuentes de valor internas. Y las fuentes de valor internas tienen que ver con
básicamente en qué somos buenos, como dice ahí, en qué somos mejores, en qué somos excelentes, en qué le podemos ganar al resto de la gente. Y para eso no hay otra que analizar nuestros recursos y capacidades. Para eso tenemos que hacer una lista, así como estas son las distintas cosas que nosotros tenemos y tenemos que compararlas con dos grandes comparaciones. Tenemos que ver cómo estamos con respecto a los competidores, ¿cierto? Si estamos mejor o peor, o igual que los competidores. Y segundo, en esos que estamos mejor, supongamos, ¿cuáles de esos son realmente valorados por los consumidores? O sea, que les importa mucho para generar valor, ¿cierto? Para que ellos capturen valor. Entonces, yo puedo estar, por ejemplo, en el caso que veíamos de los circos, decíamos que en un caso, ¿cierto? Cuando supongamos que tenemos varios circos y todo está yendo más o menos mal, salvo a uno. Entonces yo voy a ver qué pasa, por qué a ese uno le va bien. Y dijimos, porque a ese uno le va bien por dos cosas. Le va bien porque tiene un acto de trapecio espectacular, es decir, sensacional, y que nadie más tiene, y por lo tanto todo el mundo quiere ir a verlo, a los trapecistas. Y además tiene una cosa muy, muy buena, que es que es todo limpiecito, bonito, lindito, o sea, como bien pintadito. Es viejo, pero bien pintadito, todo ordenado, todo limpiecito. Y en cambio todos los otros circos son un poco más cochinitos, un poco más deteriorados, sino como que no hay pintura, qué sé yo. Entonces fíjense que si yo hago ese análisis, yo soy un competidor de ese otro circo, yo miro eso, digo, él me está ganando por eso, y me está ganando por esas dos cosas. Yo miro, tengo debilidad en esas dos cosas. ¿Y cuál es mi fortaleza? Mi fortaleza es que tengo unos payasos que son buenos, pero que la gente ni los reconoce. Entonces, a lo mejor una de las cosas que puedo hacer es darle más espacio a los payasos en mi circo, porque son muy buenos, y el rato que están la gente se ríe mucho, entonces aumentar los payasos, sacarle más provecho a los payasos que son más entretenidos que los que tienen el resto de los circos, esa sería como una fortaleza que yo tengo. Y además, no puedo traer a los trapecistas porque no los tengo, pero sí tengo por lo menos unos payasos que los puedo proyectar, los puedo hacer más entretenidos. Y además, una cosa que sí puedo hacer es pintar los asientos, pintar las entradas, dejarlo todo limpiecito y siempre estar limpiando y como que siempre estar ordenado. O sea, fíjense que esa era una debilidad que yo tenía, por ejemplo, la limpieza y el orden y lo bonito, eso la puedo recuperar, ¿cierto? Entonces ahí me igualo con mi competidor y con los payasos trato de desarrollar una fortaleza, ¿ya? Esas son una de las cosas que yo podría hacer, ¿ya? Entonces, para analizar esto, como decía yo, es necesario ver cuáles son mis capacidades y activos, esos son los recursos. Tengo que listar cuáles son todas las capacidades activos. Activos pueden ser tangibles o intangibles. Por ejemplo, en el caso de un circo, activos son la carpa, la silla, toda la infraestructura, el equipo, qué sé yo, de espectáculo, los lugares para comer, qué sé yo, grupo electrógeno, los distintos activos que yo tengo. Las personas, de alguna manera, si un circo con animales, los animales, qué animales tengo, etcétera, son activos que tiene la compañía. Que son los camiones, los mecanismos de transporte, etcétera. Y capacidades se refieren, por ejemplo, capacidades de diseñar shows nuevos, capacidad de ser rápido o flexible en cambiar los shows, capacidad de hacer un ambiente, un entorno entretenido. Bueno, capacidades son como una combinación de activos y conocimiento, es más complejo. Entonces, en algunas cosas puedo ser yo bueno, como decía anteriormente, mi capacidad de limpieza y mi capacidad de orden era más bien baja, pero yo la mejoré, ¿cierto? Vi que la competencia, había un competidor que lo estaba haciendo mejor, miré lo que yo estaba haciendo y digo, sí, también lo puedo mejorar y mejoro el conocimiento, le pido a la gente que haga más limpieza, mejoro mi capacidad de que todo esté ordenado, ¿cierto? Y en la pasada también me pinto un poco las muebles, que sé yo, mejoro un poco los activos, ¿ya? Esos son capacidad y activo. Y como decía anteriormente, me doy cuenta en esta revisión que hago que dentro de de mi elenco artístico, ¿cierto? Tengo unos payasos que son re entretenidos, que nadie más los tiene y que la gente valora, cuando va al circo, valora el humor. Por lo tanto, el tener esta situación es positiva. Bien, entonces, este análisis siempre tengo que hacerlo comparándome con lo que la gente quiere, necesita, y de alguna manera con lo que los competidores ofrecen. Entonces, por eso existe este test BEDIS, que es ver cuáles de los recursos que yo puedo listar, cuáles son valorados, cuáles son escasos, y cuáles son difíciles de imitar y sustituir. Aquellos que cumplan con estas tres cosas van a ser recursos estratégicos y son fuente de mi ventaja competitiva. Es lo que hace que yo sea distinto que mis competidores.
Fíjense acá arriba hay un ejemplo, que esto es una batería nueva, una tecnología que han desarrollado, en este caso es Tesla. Probablemente han escuchado hablar de Tesla, que es un fabricante de autos eléctricos, pero no solamente fabrican autos eléctricos, de hecho fabrican baterías, como packs de batería eléctricos, tanto para autos, vehículos, pero también para casa, que de alguna manera, cuando, por ejemplo, todas las instalaciones solares, cuando uno pone paneles solares, claro, cuando hay sol, uno puede utilizarlo directamente la energía generada en que funcionen los artefactos eléctricos que uno tiene. Pero si uno produce más, ¿cierto? Uno puede guardar parte de esa energía en batería. Y para eso necesitan batería o pack de batería casero, digamos, para la casa. De modo que en la noche, ¿cierto? Cuando se necesita también, y no hay sol, se puedan utilizar. Y para eso ellos han diseñado una nueva tipo de batería que tiene, fíjense lo que tiene, producción más simple, menos parte, una reducción de 5 veces del trayecto de la electricidad, por lo tanto hay menos pérdida de electricidad. Entonces, ese diseño, que este es como el corte de una batería, así como si lo cortáramos atravesado, ¿cierto? Esa batería que se está desarrollando, o que ha desarrollado Tesla, permite aumentar fuertemente la capacidad de esa batería, su capacidad de guardar y su capacidad de que no se pierda la energía. Entonces, eso es una tecnología, un conocimiento que es un recurso estratégico, ¿cierto? Probablemente incluso está patentado y por lo tanto los otros, aunque supieran, no podrían copiarlo. Y esa es una fuente de valor para esa compañía. Y que lo puede aplicar, fíjense, tanto en sus autos como también en estos packs que van para la casa. Entonces, fíjense que este análisis interno, ¿cierto?, me identifica cuáles son las fuentes que yo tengo al interior de la compañía y que me pueden permitir generar valor y por lo tanto tener una rentabilidad superior. Al tener, entonces, concluir el análisis externo y el interno, yo voy a tener, para simplificar, una lista de oportunidades y amenazas que vienen del análisis del entorno y una lista de fortalezas y debilidades que yo voy a tratar de aprovechar en mi estrategia para tratar de crear valor por un lado al público, ¿cierto?, a los clientes, y capturar una parte importante de ese valor para que sean ganancias para la empresa y sus dueños e inversionistas. Bueno, eso es un poco el análisis estratégico. En la próxima cápsula, veremos lo que es la estrategia competitiva.